Hola, ¿cómo están mis amados amigos, discípulos, consiervos? Sean todos bendecidos. Pido a Dios que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, hoy vamos a iniciar una nueva serie de discipulado. Te va a agradar como a mí me voló la cabeza. Y seguro que Dios nos va a hablar. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor y posteriormente ponle atención a la letra. ¿Y qué tal si me ayudas a entonar el canto de alabanza? Amado Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Tú eres un buen Padre. Tú me has bendecido, tú nos has guardado, tú nos has cubierto. Mas te pido, Señor, háblanos en esta reunión. Seas propicio en todos los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia, y nada importa más que tú. Quiero estar por siempre en tu presencia, a tu diestra mi Jesús. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar aquí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, tan profundo en ti. Estar en el secreto de tu habitación. Quiero enamorarte, amado mío, con esta canción. Quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia.
Dile, quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca. Cerca. Cerca de ti. Qué hermoso este canto. Bendigo a mi Padre por su misericordia. Realmente, si algo nosotros debemos de anhelar, es poder estar cerca de Él, para que Él nos muestre, pues, lo que Él tiene preparado para su iglesia. ¿Sabes que mi Dios tiene secretos, misterios? Dice que los secretos son de Él, pero los misterios son para que nosotros los podamos escarbar, escudriñar, encontrar. Pero aún así yo creo que hay secretos que se le escapan por amor al que le busca, por amor al que anhela conocer un poco más del Padre y conocer pues su bondad y todo lo que Él tiene. Bien, vamos ahora pues a entrar de lleno al tema que tengo hoy preparado, los misterios del Señor, que podríamos decir misterios que aparecen en la Biblia, pero son del Padre, misterios que Dios tiene, están preparados para aquellos que le aman. Di conmigo, yo soy uno que le ama, y verás cosas hermosas y maravillosas que están preparadas solos para los que le buscan. Mira, dice en Deuteronomio capítulo 29, verso 29 de esta manera, léalo conmigo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero mira, mas las cosas reveladas, como aquellas cosas misteriosas que han de ser reveladas, nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, bien podemos ver en esta porción que el Señor decía, ustedes quieren conocer, entender la palabra y tener entendimiento de la palabra que yo les he dejado, tienen que aprender o a conocer detrás del telón. Se dice detrás de bambalinas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de lo que el Señor, por qué dejó ciertas cosas? Y nosotros debemos de tratar de buscar, encontrar estos, pues llamémosle misterios, llamémosle así. Bueno, mira cómo dice Proverbios 25:2 acerca de esto. Aquí viene el escritor y escribe de esta manera. A Dios lo alabamos porque vive en el misterio, ¿verdad? Hay otras versiones que dicen, busqué esta versión porque tocó el tema misterio, pero en otras versiones dice, porque Dios tiene cosas ocultas. Pero dice después, al rey lo respetamos, pero a los reyes se les ha dado escudriñarlo o lo respetamos porque trata de entenderlo. Tú eres un hijo de Dios, por cuanto tú has sido llamado a ser rey y sacerdote. Nosotros como rey, como parte de esa realeza, como parte de esa, pues, lo hermoso de Él que nos ha dado esos criterios para poder escudriñar, debemos de decirle, Señor, dame esa virtud para escudriñar, para poder entender tus misterios, ¿verdad? Y tú dirás, ¿y será que Dios hablaba en misterios? Bueno, el mismo Señor Jesús mostró cuando Él hablaba en parábolas que Él hablaba también en cierta manera
en misterios. Y sucede que, pues, era muy fácil entender lo que Jesús enseñaba, porque él utilizaba ejemplos de la naturaleza. Pero en su, llamémosle, sabiduría, él siempre detrás de estos ejemplos tenía una verdad. Por ejemplo, él hablaba de un pastor, de una oveja, porque él decía, nosotros debemos de ser como ovejas. O sea que el animal podría ser alguien que era, pues, alguien que escuchaba la voz de su pastor, alguien que era seguidor de su pastor, alguien que, pues, tenía características propias de la oveja. Pero el misterio o la parte de atrás era que nosotros deberíamos de encontrarnos con todas las cualidades de esa oveja, porque el Señor nos miraba de esa misma manera. Y de esta manera, así, toda la Escritura está llena de figuras a las cuales nosotros debemos de entender o escudriñar y tratar de ver, bueno, y usted dirá, ¿y cómo lo compagina? Porque de alguna manera la Escritura se afirma en diferentes porciones. Eso es lo precioso de la Biblia, porque aunque es un libro que fue escrito a lo largo de alrededor de 3,000 años, desde el primero al último libro, como alrededor de 30 escritores, 3 idiomas, usted puede imaginarse cómo es que el Espíritu Santo utiliza la unción que él tiene para que el sentido que escribió el primer escritor como el último y los intermedios estuviera inspirado por Dios, como que fuera un solo escritor. Y esto es lo que es asombroso de la Escritura. Por eso es que encontramos misterios que uno dice, pero ¿cómo se compagina esto con esto? Y es que es lo hermoso, porque es un libro que está bellamente articulado como un rompecabezas, hermosamente, bellamente diseñado. La verdad que es un libro impresionante y que nos hace reflexionar acerca de que mi Dios es Dios. Pero mire cómo les dijo Jesús con relación a esto de las parábolas. En Mateo capítulo 13, versos 10 y 11, cuando uno de los discípulos se le acerca al Señor y le dice, ¿por qué siempre hablas en parábolas? Y oiga la respuesta, que es similar a lo que le acabo de explicar. Y dice así, ¿por qué les hablas en parábolas? Parábolas. Está avanzado el verso 10. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros, o sea, aquellos que están cerca, a los que están muy cerca, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos que solo me están buscando porque o tienen hambre, o porque tienen un problema y quieren resolverlo, o porque tienen temor de oír de que se van a ir al infierno, que a ellos pues no se les ha concedido, o lo tienen que escudriñar, ¿verdad? Entonces, uno cuando lee un verso así pareciera que fuera muy injusto, pero no, porque el Padre corresponde con aquellos que realmente le buscan de corazón. Le corresponde con aquellos que realmente le aman. Y al que le ama, al que está muy cerca, yo puedo imaginarme como Juan el Bautista, que él apoyaba su cabeza en el pecho. A un hombre como él se le fue conferido escribir el libro llamado La Revelación de Jesucristo, que significa el Apocalipsis. ¿Sabe usted? Eso significa Apocalipsis. La revelación, o sea, que es algo revelado, misterios que Dios dice, esto los tienen que comprender, sobre todo para los fines de los tiempos. Pero entonces, si tú me dices, yo quiero conocer esos misterios, Padre, enséñame a conocer estos misterios. Entonces todo gira alrededor del entendimiento de su palabra. Y por eso es que él dijo, aparte de esto,
Él les decía a aquellos que no lo entienden, aquellos que no lo comprenden, es porque no miran a la palabra como algo vivo, como algo presente. Están presentes pero ausentes. Y por eso cuando hablamos de este verso sigue diciendo de esta manera. De manera que se cumple, lo vamos a poner en este tamaño para que lo puedas leer conmigo. De manera que se cumple en ellos la profecía. ¿De quiénes son ellos? Aquellos que leen, lo ven, pero no lo entienden. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no perciben. O sea, no entienden, no perciben, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente. O sea que no oyen, no entienden y se les engruesan los sentidos. Pero mire, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. O sea que en otras palabras da a entender que aquel que busca al Señor únicamente para poder resolver alguna situación temporal o personal, y esa es una costumbre de que me acerco cuando tengo, y me acerco cuando tengo necesidad, me acerco cuando tengo esto o lo otro. Llega un momento en que su corazón se engruesa, y cuando realmente haya una palabra que pueda impactar su vida, que pueda marcar su vida, está tan engrosado que ya no, sus oídos oyen pero no entienden. Sus ojos ven pero no perciben, ¿verdad? Y entonces él le dice, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo van a querer ser sanos? Y para poder resolver esta situación tienen que ser sanos. Pero para poder usted dirá, bueno, ¿y será que cómo puedo saber yo cómo quiero salir de esta situación? Bueno, tenemos que entender, y es lo que él explicó. Cuando él estaba hablando este verso, entonces dice en el verso posterior, les voy a contar esta parábola. Y él empieza recitando la parábola del sembrador. Porque aquel que logra entender y comprender la palabra del Salvador, del sembrador, y ubicarse en alguno de esos estadios, va a poder ver por qué es que no logra ver ciertos misterios del Señor. Y hoy pues rápidamente me voy a ir con la parábola del sembrador para poder entrar a los misterios. Entonces, cuando él habla de la parábola del sembrador, pues esa es una historia que muchos saben, es él habla de un sembrador que sale en el camino, tira la semilla, y cuando está tirando la semilla hay varias semillas que caen en diferentes partes del camino. Y la primera semilla cae junto al camino, oiga esto, cae junto al camino, ¿verdad? Entonces, junto al camino, usted puede ir en cualquier carretera, si cae junto al camino, pues ahí no hay cosecha, no hay sembradíos, es más, ahí es donde transita la gente, y bien como dice este verso, es una semilla que cae y se la comen los pájaros, porque no encontró tierra donde poder echar raíz. Entonces él hace esta referencia con relación a esta semilla. Es aquel que oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces viene el maligno, como el pájaro viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y pues no quiero entrar en detalle a la parábola esta porque ya lo hemos enseñado varias veces, pero quiere decir aquellos que pueden escuchar un mensaje, pueden estar leyendo la Biblia únicamente porque creen que es importante complementar eso, complementarlo a su vida diaria. Entonces dicen, bueno, entonces hay que ir a la iglesia. Vamos todos a la iglesia porque es parte de la tradición que tiene esta familia. Va, escucha el mensaje, ok, ya cumplí, ya escuchó, y se sale. Y algunas veces hasta se ríe, llora y hasta canta, pero
realmente él lo hizo únicamente para poder cumplir algo que la tradición le demandaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento que sale de la puerta o que sale de su lugar donde estaba leyendo el enemigo agarra lo que sembró y lo que entra en un oído salió por el otro inmediatamente, ¿verdad? Entonces, obviamente una persona como no va a ver nada más allá de lo que Dios tiene. Pero hay algunos que llegan con mayor, es una semilla que no solo cayó en la orilla del camino, sino cayó más adentro, o sea, donde estaban los sembradíos, pero cayó entre las piedras. Y ahí donde estaban las piedras había un poco de tierra sembradito, y esta semilla pues logró echar un poco de raíz, ¿verdad? Entonces, obviamente, como no había suficiente tierra, esa semilla con el tiempo, pues obviamente se consumió. Pero mire cómo lo dice el Señor con relación a la semilla que cae en pedregales. Entonces dice de esta manera, acompáñame conmigo. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra. ¡Ey! Eso es lo que yo necesitaba. Enseguida la recibe con gozo. Esa era la respuesta que necesitaba de Dios. ¡Ja! Gracias, Señor. Gracias por darme ánimo. Gracias por darme esa fuerza a través de eso que leí o escuché. Pero como no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, dice el Señor Jesús, pero cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución enseguida, tropieza y cae. Entonces, aquí lo que dice es, qué palabra más linda, es la respuesta que necesitaba para mi problema que tengo. Pero al salir como del lugar donde estaba o del consejo que le dieron o de la enseñanza que vio, como no ha desarrollado raíz, no ha desarrollado la fe, por ejemplo, no ha tenido un encuentro personal con Cristo para que sea confrontado y poder conocer que Dios es real, entonces de repente empieza viendo la realidad de la vida, realidad donde se da cuenta que hay aflicciones, donde hay algunos que se le acercan y le pueden decir, vos fuiste que vos estás buscando a Dios. ¿Por qué? Vos sos tatachín ahora te van a decir pandereta. Tú eres de los aleluya. Y cuando uno empieza a recibir ese tipo de señalamientos o posiblemente la misma presión social, ¿verdad? ¿Qué hace? Que ese fuego que se levantó se apaga y se muere la semilla que había ahí. Pues obviamente es otro que no va a poder encontrar los secretos que Dios tiene, porque los secretos de Dios son para vida eterna y para transferencia de vida. Pero imagínense, viene y habla de otro tipo de semilla. Esta semilla sí llegó a caer en un lugar donde ya había tierra para sembrar, pero no era donde estaba realmente el lugar de llamémosle así, donde estaba el lugar de siembra correcto, sino había tierra, pero es donde estaba, por ejemplo, la maleza. Entonces, eso realmente empezó a levantarse el fruto, bueno, llamémosle los tallos, empezó a echar, la semilla empezó a brotar, pero empezó a crecer entre maleza. Pero la maleza era tan fuerte que realmente aprisionó tanto el pobre taíto de la semilla que quería, que de alguna manera la apagó o de alguna manera pues no permitió que creciera y terminara pues no dando fruto o muriendo en el tiempo. Mire cómo lo hizo, que es lo que el Señor le llamó la semilla entre espinos. Dice así, lea conmigo. Y aquel quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que le oye, el que sí oye la palabra y dice, yo la voy a poner por obra.
y sale creyendo del lugar donde la vio y dice, yo sí sé, yo sé que la fe me va a ayudar, yo sé de qué tengo que salir adelante porque así me enseñaron, pero realmente se encuentra con las preocupaciones que tiene que enfrentar todo el mundo, o las pruebas, o incluso el engaño de las riquezas. Entonces dice que esto hace que se ahoga la palabra, o ahoga la semilla, o el tallo que se levantó y se queda sin fruto. O sea, logró levantarse un tallo, pero no dio fruto. Entonces, este es el efecto de muchos que realmente, como yo los veo ahorita en estos tiempos de esta enfermedad que tuvimos, que a muchos les cambió su vida, llamémosle del punto de vista laboral o inclusive familiar. Muchos que su oficio lo tuvieron que cambiar porque prácticamente un año con esa crisis prácticamente terminó obligando que cambiaran de oficio. Otros que consumieron sus recursos. Y a pesar de que estas personas se habían estado fieles, habían caminado, habían sido líderes, llamémosle algunos, realmente no lograron desarrollar aquella raíz que los mantuviera firme. ¿Por qué? Porque las preocupaciones y el deseo de salir adelante y que no miraron la respuesta, terminaron algunos hasta echándole la culpa al Señor. Es que el Señor no me quiere, Dios no me guarda, Dios no me cuida, y se quedó sin fruto. Pero después habla otra cuarta semilla, que esta sí cayó en una tierra donde se esforzó por tratar de dar fruto. ¿Cuál es la diferencia de estas 4 estadías, de los 4 que hemos estado viendo? Pues que la diferencia es que el número 4, a diferencia de los otros 3, es que dio fruto. Todos los demás, inclusive el segundo y el tercero, lograron echar raíz, trataron de levantarse, pero no hubo alguien que pudiera disfrutar de ese fruto. Por eso es que dice el Señor, hablando de esto, en Mateo 13:23, léalo conmigo: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende. ¿Y cómo lo puedo diferenciar? Porque puede ser que el que cayó entre espinos, o cizaña, o maleza, esa semilla realmente sí creció, sí la entendió. Pero el problema es que las preocupaciones no permitieron que diera fruto. En cambio, no importa las circunstancias, no importa la situación que está viviendo, él se propuso a que si lo dice la Escritura o lo dice o salió de la boca del Señor, tiene que dar fruto, y produce. En algunos fue al 100%, al otro al 60% y al otro al 30 por 1. Qué lindo esto, porque yo aquí me quiero detener un rato porque te quiero hacer reflexionar en este sentido. Tan lindo es el Señor que todavía nos permite dar. Él sabe, yo sé que tú no vas a poder dar el mismo fruto que tu compañero que tal vez tiene una iglesia más grande o un grupo más grande. No, todos tienen un nivel diferente. A cada uno les he dado una oportunidad de desarrollo diferente. Pero no por eso no te sientas mal, porque todos en su medida dieron lo que tenían que dar. Unos dieron al 30, otros dieron al 60 y otros dieron al 100. Obviamente el del 100 va a recibir una recompensa superior al del 30, pero el del 30 siempre va a tener el agrado de su Señor. Ahora, tú me dirás ahorita, pero ¿cómo sé yo, pastor, si estoy dando el fruto? Porque la Escritura lo menciona cuando el Señor hablaba en Mateo 7, y también lo dice en el 5, acerca de que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo sabes si tu fruto es bueno? Porque así lo dice Él. Revisen que su fruto sea bueno, o identifiquen si sea malo.
¿Cómo puedo saber si el fruto es bueno? Porque este se multiplica. Porque tú tienes un fruto que das que cae en alguien más y él agarra ese fruto y agarra la semilla del fruto, la siembra en su corazón, porque es un fruto que salió de ti, pero él volvió a sembrar esa semilla y cayó en una tierra que obviamente va a tener que pasar los estadios estos, pero tú tienes que provocarte que caiga en buena tierra. ¿Para qué? Para que dé fruto. Si ese fruto en él da, o esa semilla en él da fruto, entonces tu fruto se convirtió en bueno. Porque tu semilla sí era una semilla que se multiplica dando en otros frutos. Entonces, esto es lo que él busca, de que aquel que empieza descubriendo que él quiere entender lo que Dios tiene, sus misterios, conocer lo que Dios nos quiere mostrar, ¿verdad? Entonces Dios viene y él mismo, aquel que tiene esa hambre y sed de justicia, le revela, oiga lo que te digo, le revela sus secretos, le revela sus misterios. Y él te dice, y estos misterios te van a servir para que tú puedas seguir dando más fruto, para que lo puedas entender mejor. Vamos a leer este otro verso en 1 Corintios 2, 9 al 10. Mire cómo dice, sino como está escrito, mire cómo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. ¿Cómo es que Él revela? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Aleluya. Entonces, aquel que ama quiere estar cerca de Él. Aquel que dice, Señor, yo quiero ser un vaso útil para ti. Muéstrame lo que tengas que dar. Aquí tienes una tierra buena donde puedas poner cualquier semilla y yo me preocuparé porque dé el fruto pertinente. Va a empezar a conocer las profundidades de Dios. Y cuando recibe las profundidades de Dios, dice la Escritura que entonces Dios te va a dar tanto que conocer que vas a poder administrar los misterios que Él tiene. ¿Cómo así administrar los misterios? Porque lo que ustedes que bueno, en lo personal le quiero contar, yo a veces veo un verso y a veces en la madrugada Dios me muestra, Él me habla, me explica ciertos versos. Y cuando yo empiezo a buscar en la Escritura, dice, pero ¿por qué no lo había visto? Y me doy cuenta cómo yo puedo empezar, cómo puedo enseñar acerca de estos versos. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios, como dice, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, por supuesto. O sea, bien, el Padre dice, bueno, te he dado mucho de lo que había en mi corazón. Te lo he mostrado porque tú diste evidencias de tener hambre y sed de justicia y has dado fruto. Pero ahora sé fiel, ¿sabes qué lindo esto? Porque lo que me hace pensar es que hay momentos en que hay circunstancias en que algunas personas pueden ser infieles. Y Él te anima a que te mantengas fiel para poder ser administrador de lo mucho que Él te da. Por eso es que bien dice, ahora con estos versos uno empieza a entender, aquel verso dice que a quien mucho le es dado, mucho le será demandado. O sea que qué lindo es poder conocer los misterios de Dios, pero el mismo Dios te dice, sí, pero a ti te voy a demandar más conforme a lo que te di.
Ahora tú dirás, uy, entonces mejor no quiero, que no me dé ningún misterio. Entonces tienes un riesgo, porque si no quieres conocer los secretos de Dios, puedes conocer los secretos del enemigo. El enemigo puede aprovechar para poner su semilla y tú puedes estar absorto por otro tipo de semillas que no son de Dios. Bueno, entonces, siendo así, vamos hoy a empezar a conocer los misterios de Dios que hay en la Escritura. Claro, la Escritura menciona que Él dejó ciertos misterios para que nosotros los entendamos. Y mira los misterios que aparecen. Dice que está el misterio de la fe, el misterio de la piedad, el misterio de Cristo, el misterio de su voluntad, el misterio de la iglesia, el misterio del evangelio, el misterio de la iniquidad, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de no todos dormiremos y el misterio del águila volando. Dirá usted, y todos esos vamos a estudiar. Bueno, acuérdese que este es un discipulado y yo te animo a que tengas un cuaderno y no solo te dediques solo a escuchar, no, apunta y aprende. Porque si tú logras encontrar, como cuando a mí se me revelaron muchos de estos misterios que estamos hablando, logra entender mucho más allá de lo que uno ha leído, ¿verdad? Bueno, hoy por el tiempo solo vamos a ver 2 misterios, el misterio de la fe y el misterio de la piedad. Este misterio de la fe es algo lindo porque cuando uno habla la palabra fe, uno la encuentra en casi todos los elementos de desarrollo espiritual. Este es prácticamente el número 1 que siempre encuentra uno como esencial para la vida del creyente. Entonces vamos a entrar ahorita a ver al misterio de la fe. ¿Y dónde aparece? Pues cuando Pablo hace mención acerca de aquel que quiere ser útil para Dios. Yo te pregunto, ¿tú quieres serle útil al Padre? Yo creo que todos debemos de anhelar algún día decirle, Señor, yo quiero ser útil para ti. No, pero es que yo ya fui líder en esta iglesia, yo ya serví en ese ministerio. No, el Señor no te está diciendo si tú quieres participar en el servicio de una iglesia, ¿no? O de una congregación. Yo creo que es bueno que lo hagas, pero el ser útil para Dios es cuando Él dice, tú me vas a ser útil para ciertos oficios. Y puede ser que no estés tal vez directamente en una iglesia, pero puede ser útil para Él en ciertas áreas. Mire cómo le dijo Pablo con relación a los diáconos. En 1 Timoteo capítulo 3, 8 y 9, y el diácono, pues habíamos enseñado en los discipulados anteriores que significa servidor, aquel que quiere ser servil, o sea, quiere ser útil para el Señor. Entonces dice así, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto quiere decir que yo puedo tener fe, pero mi fe como que se puede adulterar. ¿Por qué? Porque empiezo a tener algunos conceptos pues diferentes. Por eso dice limpia conciencia. Obviamente hoy no vamos a entrar a todos los detalles de la fe porque no sería demasiado. Acuérdense que solo la definición de Hebreos 11.1 dice fe es la certeza. Hebreos 11.1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo ahí se encierra mucho de la fe y lo que concierte, todo lo que conlleva. Pero cuando uno empieza viendo todos los conceptos de la fe, uno encuentra que la fe es asombrosa. La fe es maravillosa, ¿verdad? Desde el primero nos sirve para salvación, ¿verdad? Porque dice que, pues,
Con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para justicia. O sea, primero hay que ponerle fe, más con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos capítulo 8, no, para Romanos capítulo 10. Entonces, cuando uno mira así, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque fe es la puerta para la salvación, ¿verdad? Entonces, dice así Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también habla que la fe es un don. Cuando uno mira los dones que recién terminamos, los dones del Espíritu Santo en las últimas semanas anteriores, si usted no los ha leído, yo le animo. Tiene que ver cómo son necesarios los dones del Espíritu Santo para estos tiempos. Y ahí explico por qué la importancia de cada uno. Pero uno de los dones, creo que es el de los primeros, es el don de fe. Ese es un don que Dios da. Y pues es por el Espíritu, así como lo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Pero también encontramos que están los frutos. El fruto del Espíritu, o sea, aparte están los dones. Acuérdense que el don, la palabra don, la palabra griega es carisma, que significa regalos. Son regalos dados por Dios. Pero el fruto del creyente es las características que debieran de, llamémosle así, nacer, brotar naturalmente, o sea, que en el corazón del creyente debieran de estar estos frutos literalmente sin mayor problema. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea que realmente hablamos de 9 frutos, ¿verdad? Bien, pero sigamos leyendo. ¿Cuál es el otro? En Hebreos 6:1 habla acerca de los rudimentos. Como decirte rudimento es como los elementos básicos de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana nos habla que nosotros debemos de tener ciertos conocimientos básicos acerca de cómo desarrollarnos en los caminos del Señor. Dice aquí, se lo voy a leer, Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento y ahí da un listado de elementos, ¿verdad? Y dice aquí arrepentimiento de obras muertas. Esto es 1. 2, de fe hacia Dios. Después habla del lavamiento o la doctrina de bautismos. O sea que la fe es otro de los rudimentos necesarios. Ya vimos que es necesario para salvación. Es un don que debemos de pedirle a Dios que habita en nosotros. Es un fruto natural que debería de brotar en nosotros y es uno de los elementos básicos para nuestra vida espiritual. Pero también dice que la fe es un escudo. Cuando hablamos, imagínense, aparece hasta en la armadura del cristiano. El creyente que está armado, que está con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, con la espada del Espíritu, que es también la palabra de Dios, con las sandalias que son, habla del caminar, ¿verdad? Del Evangelio, las sandalias del Evangelio, pero también habla del escudo. El escudo, aquí sería el escudo de la fe, el escudo de la fe para poder detener los dardos del maligno. Entonces, miren, nuevamente, ¿por qué es tan importante la fe? Para salvación, porque es un don.
Señor, dame los dones mejores. Es parte del fruto, de los elementos básicos, la doctrina básica del cristiano. Es un escudo y también es una coraza, ¿verdad? O sea que como escudo nos sirve para defendernos de cualquier, llamémosle, dardo, pero una coraza es como que si fuera una defensa natural. Y así lo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. De esta manera, y ahorita se lo leo, dice así, Primera Tesalonicenses dice 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe, del amor y por el yelmo la esperanza de la salvación. Y esta es una coraza necesaria para aquellos que van a ser arrebatados, porque acuérdense que Primera Tesalonicenses capítulo 4 y 5 son todas las características de los que quieren ser arrebatados por el Señor. Bueno, y por último, la fe es un espíritu, dice. Si lo dice 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Dice de esta manera. Mire cómo es. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que, así como debería ser un fruto que es natural en nosotros, y el fruto es del Espíritu, el mismo Espíritu te dice, es que esto es algo que no se puede evitar. El que es creyente va a tener su identidad, va a tener de él va a brota continuamente un espíritu de fe, porque en sus palabras siempre hay, como dice, por tanto creí, tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Entonces el que tiene fe habla, pero solo habla cosas de fe. Qué lindo. Bueno, entremos al otro misterio que también nos debiera de volar. El misterio de la fe es hermoso. Usted dirá, pero si siendo tan hermoso y tan asombroso, fue tan rápido. Hemos tenido muchos discipulados con relación a este. Pero hoy yo quiero hablar acerca de la piedad, el misterio de la piedad. Realmente, lo único que yo puedo ver es que realmente sí el Señor mostró misericordia y piedad para con nosotros. Porque a veces uno dice, pero ¿qué viste en mí para rescatarme? ¿Qué viste en mí para acercarte y verme como alguien que pueda ser útil para servirte? Si nosotros comparados a Él somos más pequeños que las hormigas que usted mira cerca de donde usted camina, ¿verdad? Somos ínfimos. Y aún así, en esa infinidad de hormigas, Él viene y te escogió a ti para que Él dijera, tú me puedes ser útil. Realmente, esto es lo que significa la piedad. Que cómo es que el Señor encontró en ti algo que pueda ser útil, que Él estuvo dispuesto a despojarse de su divinidad para darnos a nosotros en la tierra la oportunidad de poder tener un encuentro o una entrada al Padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Él permitió que su Hijo fuera el medio para que nosotros pudiéramos llegar al Padre mismo? Pero mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, aquel que se despojó de su deidad, de su magnificencia, aquel que se quitó todo su ser, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones,
creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amado Padre, te doy gracias. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Papá, realmente ahorita medito yo, ¿qué estaría haciendo yo? Bueno, posiblemente yo siempre quise ser empresario y posiblemente hubiera montado alguna empresa después de tantas experiencias que tuve y fui evolucionando, ¿verdad? Y seguramente hubiera encontrado la empresa exitosa. Pero la mejor empresa que el Señor me dio fue servirle de todo corazón. Gracias, Señor. Y para poder entender el ministerio de la piedad mucho más hermoso como el Señor lo mostró, lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 8. Y prácticamente con esto vamos a terminar. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, hablando de Jesús, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aleluya. Haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos ha dicho que nosotros podemos hacer proezas, pero la máxima proeza que podemos ver fue la que hizo su Hijo. Porque en el momento que Él se despoja de su divinidad en obediencia, imagínense, podríamos creer que Él le pudo haber dicho al Padre, ¿por qué tengo que bajar yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Pero Él en obediencia, dice aquí la Escritura, Dino, yo voy y tomo la semejanza que tú me digas. Y tienes que bajar a la máxima, a la semejanza más baja de esa humanidad, que es la de ser un esclavo. Porque él nació como un judío que estaba subyugado bajo un dominio romano, similar a los hombres de su época. Y estando a esa condición, él caminó hasta que la semilla que él llevaba fue sembrada en el corazón de todos los hombres que le amaron, que le buscaron y que le siguieron, y que ellos, al recibir esa semilla, la sembraron en buena tierra y la mostraron otra vez en fruto a alguien más, y hasta nuestros días sigue dando su fruto. Que tú seas una de estas personas que haga honor al misterio de la piedad, que haga honor a lo que el Señor hizo por ti y por mí. Bendito sea mi Padre. Bueno, mis amados, con esto vamos a terminar el día de hoy esta etapa de los misterios. Cuánto yo anhelaría que Dios nos mostrara los mejores misterios, así como le pedimos, danos los mejores dones, pero que Él se nos revele. Y vas a ver posteriormente cómo es que la importancia de conocer los misterios nos va a permitir inclusive conocer el momento de su venida, cuando Él venga por su iglesia, porque así lo dice la Escritura, que sus hijos no van a ser hijos de oscuridad, sino hijos de la noche, por cuanto le amaron. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti, bendecirte y pedirle a Dios que te guarde de cualquier mal. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermano que me está escuchando, o hermana, bendícela, y desde ya te pido, Señor, seas propicio en todo lo que emprenda. Bendícela en todo, te lo pido. Bendícelo
y que tú, Señor, te reveles, te manifiestes y pongas en él el deseo de entender tus secretos y tus misterios. Desde ya, Señor, reprendo la enfermedad y la escasez. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, con esto damos por terminado el discipulado. Reciban una bendición, un fuerte abrazo nuestro y seguimos la otra semana con la segunda parte. Bendiciones.